Hola, cuarto año, ¿cómo están? En esta oportunidad les voy a seguir hablando sobre los gobiernos radicales. Ustedes ya tienen unas nociones generales acerca de cómo se logró la democratización, qué significó el quiebre del orden conservador y la representación de las clases medias y trabajadoras en la política argentina, que estaban excluidas por el sistema de fraude electoral en una democracia que jugaba a hacerlo, pero no era tal, una Argentina moderna y inserta en el mercado internacional como productora agroexportadora, con una élite muy rica y una población muy pobre. Ya conocen cuáles fueron las circunstancias en que los inmigrantes trajeron sus ideologías, que se sumaron a las problemáticas que ya existían acá, y que junto al sindicalismo, al anarcosindicalismo, al socialismo, al comunismo, se potenció esta crisis y esta revolución inminente que llevaron a tal quiebre de legitimidad, cuestionamiento de legitimidad del orden conservador, y que a ese cuestionamiento de legitimidad se le sumó los reclamos de Inglaterra, que veían en la Argentina una debilidad institucional que hacía dudar en si se seguían invirtiendo los capitales o no en este país. Entonces ya sabíamos que para esa configuración político, económico y espacial en la que la Argentina está instaurada a principios del siglo XX, el capital es inglés, la tierra es la que era del indio y la mano de obra va a ser inmigrante. Esa fórmula terminó siendo explosiva porque catapultó a su máxima expresión la crisis del orden conservador, que dio como respuesta a la ley Sáenz Peña, que trajo como consecuencia al primer gobierno de Irigoyen. Pero lo que muchos historiadores se cuestionan si es que realmente existió una democratización. La ley Sáenz Peña no contemplaba al Senado, lo que hizo que, por ejemplo, todos los gobernadores de las provincias sigan siendo conservadores y se opongan ferozmente al gobierno de Irigoyen y a todas sus disposiciones, bloqueándolo institucionalmente. Por eso se habla de que Irigoyen cayó como en un entrampamiento. Y también saben acerca de la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y la huelga de la Forestal, que son hechos emblemáticos en los que se muestra claramente las contradicciones entre Irigoyen y los trabajadores. El segundo gobierno radical, una vez finalizado el periodo de Irigoyen, es de Alvear, un radical muchísimo menos conflictivo del que era Irigoyen, porque era en realidad de la alta élite porteña y estaba muy acomodado con las clases dirigentes, así que aunque era representante del radicalismo, no era realmente un peligro para la ex clase dominante. Llenó a su gabinete de todos los dirigentes que antiguamente conformaban al orden conservador, y durante sus años hubo hasta una especie de bonanza económica y el nivel de conflictividad con las provincias se desintegró, no hubo mejoras para los trabajadores y se nacionalizaron los yacimientos petrolíferos fiscales, que era algo que ya había iniciado Irigoyen en su gobierno anterior. Nunca el país generó en este periodo radical, ni primero con Irigoyen, ni después con Alvear, ni después nuevamente con Irigoyen, una profunda transformación económica. Nunca salimos de ser proveedores de materia prima proveniente del agro. Es importante tener en cuenta que después del gobierno de Alvear, gran parte de la población se sentía tan desolada y tan desamparada como antes de la democratización, porque en realidad Alvear era más un aliado que un opositor a las clases oligárquicas de la Argentina. Por eso es que nuevamente en las elecciones vuelve a salir electo Irigoyen. Irigoyen, que ya era anciano, que tenía muchísimos enemigos dentro del radicalismo mismo, los radicales antipersonalistas. Acuérdense que Irigoyen había generado el radicalismo personalista, que esto era un sistema de gobierno en el cual la institucionalidad no se le daba tanto respeto, porque Irigoyen sostenía que el aparato institucional lo utilizaba la clase conservadora para frenar o obstaculizar sus ideas y sus acciones y sus órdenes,
entonces tomaba decisiones que tendrían que ser institucionales como si fueran decisiones personales. ¿Bien? Entonces, con los enemigos dentro del mismo partido, más todos los que se habían juntado en un nuevo partido que se llamaba la Concordancia, que en realidad en lo que concordaban era que querían que Irigoyen estuviera fuera, fue aún muy más difícil, pero además él sube al gobierno y enseguida se produce la crisis del 29 o crisis del 30 después, que genera un efecto dominó en toda la economía mundial y también, por supuesto, en Irigoyen. Aparte, ustedes ya saben, porque lo estuvimos viendo, que en esos años del 30 en adelante, el periodo de entreguerras, se están configurando nuevas ideologías políticas en el mundo que son anticomunistas y antidemocráticas liberales y anticapitalistas, que son los nacionalismos extremos. Y también esa mentalidad xenófoba, discriminatoria, persecutora, represora, militarista, está instaurándose en la Argentina. Las democracias en el mundo no son bien vistas, perdieron su prestigio, generaron guerra mundial, generaron crisis económica, son propensas a revoluciones comunistas. La democracia ya no la defiende la gente como se defiende hoy. Y en ese contexto, con la ancianidad y los enemigos políticos de Irigoyen, con la crisis económica y con el pensamiento ultranacionalista también instaurado en la Argentina, es que se produce el primer golpe militar de la Argentina, que es el golpe de 1930, encabezado por un militar cuyo apellido es Uriburu. Con Uriburu le damos la entrada a un nuevo periodo de la Argentina, tristemente un nuevo periodo que se inicia con una dictadura y que es seguida por gobiernos corruptos, a tal extremo van a ser corruptos estos gobiernos, que se va a conocer este periodo histórico como la década infame. Y sobre todo esto vamos a estar trabajando. Nos vamos a ver en nuevos encuentros. Saludo a todos.